Hola, hola chicas, vamos a hacer la segunda parte del tutorial de la muñequita Irina y vamos a hacer la cabeza, el casco de la cabellera, las orejas y todo el bordado de la cara. Los ojos lo vamos a hacer con ojos de seguridad de 8 milímetros. Vamos a bordar con hilo de coser negro, mechilla en color café, blanco y la boca lo vamos a hacer con mechilla en color rosa intenso. Algo que quería mencionarles es el tamaño de los ojos. Va a variar, depende al tamaño que le salga a la muñeca. Si es que le sale grande, entonces los ojos de seguridad también tienen que ser un poco más grandes. Ahora, la cabeza vamos a hacer como la vuelta número 1, para que no se nos haga muy largo el conteo. La vuelta 1 vamos a hacer punto deslizado y lo vamos a hacer puntos deslizados sueltos, no lo vamos a hacer muy ajustados. Serían 12 puntos deslizados. Haremos la vuelta 2 y vamos a hacer aumento en todos los puntos, aquí donde hicimos los puntos deslizados. En total nos van a quedar en esta vuelta 24 puntos bajos. La vuelta 3 haremos puntos bajos alrededor, los 24 puntos bajos. La vuelta 4 haremos un punto bajo, un aumento por 12 veces. Y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. La vuelta 5 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 36 puntos bajos. La vuelta 6 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 12 veces. Y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 7 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 48 puntos bajos. La vuelta número 8 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 12 veces y al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos. Haremos la vuelta 9 y vamos a hacer 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Haremos un aumento. Vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 66 puntos bajos. Haremos 3 vueltas de 66 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 10 a la vuelta 12. Haremos la vuelta 13. Vamos a hacer 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 8 y 9. Vamos a hacer una disminución. Haremos 9 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 14. Y para hacer la vuelta 14 lo que vamos a hacer es doblar nuestro tejido. Y nuestro marcador tiene que estar a la mitad. Ahí más o menos vamos a centrar nuestro tejido. ¿Listo? Ahí.
Vamos a tejer 20 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 y 20. Ya hicimos los 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Estos serán los cachetes. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12. Haremos 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Terminamos con 20 puntos bajos. 1, 2, 3, 18, 19 y aquí donde está el marcador sería el punto número 20. En esta vuelta en total nos van a quedar 56 puntos bajos. Las 2 disminuciones que hicimos tienen que ir a los lados y los 12 puntos al medio. Haremos 13 vueltas de 56 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 15 a la vuelta 27. Ya hicimos las 13 vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta 28. Empezamos con las disminuciones. Haremos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Haremos una disminución. Vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta nos van a quedar 50 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 29. Tendríamos que hacer 6 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Disminuimos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y aquí donde está el marcador sería el punto número 5. En esta vuelta en total tendremos 44 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 30 y haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. ¿Listo? En esta vuelta en total tendremos 38 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 31 y haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 32 puntos bajos. ¿Listo? Ahora, antes de seguir avanzando, lo que vamos a hacer es
poner los ojitos de seguridad. Vamos a poner los ojos y lo vamos a hacer contando desde aquí hasta aquí. Son 14 vueltas con una diferencia de 8 puntos bajos. Y vamos a usar ojos de seguridad de 8 milímetros. Ahora ponemos el ojo de seguridad y para eso lo que vamos a hacer es abrir el punto con el crochet. Insertamos y sacamos al otro lado bien. Yo lo pongo el seguro al revés, así. Ahí apretamos bien y lo que vamos a hacer es con el encendedor quemamos la puntita. Apretamos ahí. Esperamos a que enfríe y listo. Y ya está. Ya lo hemos puesto los ojitos. Ahora el limpiapipas que puse no va a sujetar bien. Entonces lo que vamos a hacer es poner un alambre de 20 centímetros. Lo doblamos de la mitad. Ahí. Y escondemos las puntas para que no sobresalga. Ahí. Lo mismo haremos con el otro. Listo. Esto de aquí apretamos y envolvemos para que no se deshaga. Ahí. Así nos tiene que quedar. Una vez hecho esto, lo insertamos y listo. Ahora lo que nos falta es rellenar. Rellenamos. Tanto el limpiapipa como el alambre que pusimos tienen que ir al medio. El limpiapipa lo que vamos a hacer es doblar para que no sobresalgan las puntas. Ahora vamos a rellenar. Listo. Vamos a rellenar bien a los cachetes. El alambre que pusimos y el limpiapipa tienen que ir al medio. Vuelta 32 haremos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Haremos una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, 1 y en este punto sería 2. ¿Listo? En esta vuelta en total tendremos 26 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 33. Haremos 2 puntos bajos, 1, 2. Disminuimos. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 34. Haremos un punto bajo, una disminución. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 6 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2.
En esta vuelta en total tendremos 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la última vuelta, que es la vuelta 35, y haremos disminución en todos los puntos. Dejamos hilo para cerrar. ¿Listo? Pero no vamos a cerrar todavía, ya que por aquí vamos a meter y sacar todos los hilos con los que bordemos la cara. Si les falta un poco más de relleno, pueden rellenarlo. ¿Listo? Así nos tiene que quedar. Haremos el cabello y lo vamos a hacer en color café. El casco lo vamos a hacer en puntos medios altos. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos medios altos. Punto de seguro. Haremos una cadena más y haremos 6 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y haremos la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a tejer en la hebra de atrás. La de adelante vamos a dejar para luego hacer los mechones. Ahí. Entonces vamos a hacer un punto medio alto. Ponemos el marcador. Vamos a hacer aumento en todos los puntos en la hebra de atrás. Aquí ya hicimos uno. Haremos otro más en el mismo punto. En total tendremos 12 puntos medios altos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto medio alto, un aumento. Igual vamos a tejer en la hebra de atrás. Haremos un punto medio alto, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos. Así nos tiene que ir quedando. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4. Haremos 2 puntos medios altos en la hebra de atrás. Un aumento. Vamos a hacer 2 puntos medios altos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos. La vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos medios altos en la hebra de atrás. 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos medios altos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 30 puntos. El casco lo vamos a tejer en puntos medios altos y en la hebra de atrás. Vamos a formar estas líneas que luego nos van a servir para sujetar los cabellos. La vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos medios altos en la hebra de atrás. 1, 2, 3 y 4. Haremos un aumento. Vamos a hacer 4 puntos medios altos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 36 puntos medios altos. La vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos medios altos, seguimos tejiendo en la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento.
Vamos a hacer 5 puntos medios altos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 42 puntos medios altos. La vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos medios altos en la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos un aumento. ¿Listo? Vamos a hacer 6 puntos medios altos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 48 puntos. La vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos medios altos en la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Haremos un aumento. ¿Listo? Vamos a hacer 7 puntos medios altos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 54 puntos medios altos. Medimos el casco y más o menos lo vamos a hacer los aumentos hasta esta vuelta, que es la vuelta número 9. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de 54 puntos medios altos cada vuelta. Vamos a seguir tejiendo en la hebra de atrás todas las vueltas. Haremos una vuelta más de puntos medios altos, serían 54 puntos medios altos. Y esta sería la vuelta número 16 y la última. Ahora medimos y nos tiene que entrar así el casquito. Dejamos hilo para coser largo. Ahora, una vez hecho el casco, lo que vamos a hacer es doblar de la mitad y vamos a tejer en esta mitad. Haremos puntos bajos. Ahí. Listo. Hacemos una cadena y haremos puntos bajos en estas hebras que tenemos hacia adelante. De paso aseguramos este hilo. Listo, ahora esto cortamos y seguimos tejiendo. Vamos a tejer hasta ahí. Esta última vuelta no lo vamos a tejer. Y cortamos. Listo. Ahora, este hilo que ha sobrado lo vamos a esconder hacia adentro. Para que no perjudique. Esta muñequita va a tener cerquillo, por eso estos puntos bajos no lo hicimos hasta el final, sino una vuelta antes. Escondemos. Vamos a esconder bien para que no se deshaga. Cortamos. Ya está. Y vamos a empezar a poner los cabellitos. Ahora, chicas, para hacer los mechones del cabello, lo que vamos a hacer es medir un cuaderno o un cuentito que tengamos por ahí y tiene que medir más o menos 15 centímetros. Y vamos a envolver ahí varias veces y eso va a ser el tamaño de los cabellos que vamos a poner. Así.
cortamos, listo. Cada mechón tiene que ser más o menos de unos 30 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es poner aquí en todos los puntos que hicimos. Doblamos de la mitad, insertamos el crochet, sacamos y listo. Así vamos a poner. Vamos a repetir la explicación. Doblamos de la mitad, insertamos el crochet aquí, sacamos el hilo y hacemos un nudo. Listo, así nos tiene que salir. Ahora en este otro lado igual haremos lo mismo. Vamos a agarrar un hilo, lo doblamos de la mitad e insertamos aquí al otro lado. Listo. Así vamos a ir haciendo toda la fila. Ahora vamos a hacer el cerquillo aquí. Vamos a calcular dónde hicimos la mitad. De este lado para este lado 6 puntos y de este para otro 6 puntos. Ponemos marcador y vamos a cortar para el cerquillo más o menos mechones de 9 centímetros. Ahora ponemos igual, doblamos de la mitad, insertamos aquí donde está el marcador. Ya, ahora en esta fila, en la siguiente fila, aquí vamos a hacer igual con estos hilos de 10 centímetros. El cerquillo, para que sea un poco más espeso. Así. Ya luego lo vamos a igualar una vez que le pongamos la cabellera a la muñeca. Así. Para que el cerquillo sea más espeso. Ahora, en esta parte no dejamos. Entonces lo que vamos a hacer es aquí. Ponemos igual. Una vez puesto el cerquillo, ahora vamos a poner a todo alrededor estos cabellos de 30 centímetros los largos y tomando las dos hebras ahí y hacemos un nudo. Vamos a hacer esto toda la vuelta. En todos los puntos vamos a poner. Aquí ya me adelanté en poner los cabellos y les voy a explicar cómo lo hice. En esta última vuelta ponemos los cabellos en cada punto. No nos vamos a saltar ni un solo punto. Ahora, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es en la siguiente vuelta, como pueden ver aquí, esta hilera vamos a dejar, no vamos a poner aquí los cabellos, nos pasamos al siguiente y vamos a poner en este punto y en este otro no. En este punto y en este otro no, saltando un punto. De tal forma nos va a quedar más o menos así. Esto estamos haciendo para que la cabellera no sea muy pesada y tampoco entre mucho material y no se vea tan bultoso. Entonces hemos hecho eso todas las vueltas. Ahora vamos a hacer las últimas vueltas y sería esta parte. Entonces seguimos con los cabellos largos, doblamos de la mitad y nos vamos a la siguiente hilera. En esta no, sería en esta. Agarramos el hilo
y hacemos un nudo. Ahora vamos a hacer otra vez, doblamos el hilo y saltamos un puntito. De este, el siguiente sería este. Y haremos así toda la vuelta. Ahora vamos a hacer la última vuelta y vamos a saltar una vuelta. De esta, la siguiente sería esta. En esta vamos a hacer y en todos los puntos vamos a poner los cabellitos. Entonces se pone en todos los puntos al final y en esta fila, nada más. En los demás se pone intercalado. Ahí. Ahora vamos a hacer el bordado de los ojos. Para hacer el bordado de los ojos yo voy a utilizar este café mechilla y en doble hebra. Ustedes pueden poner el color que quieran y depende del gusto de cada persona. Y vamos a hacer punto cadena. Nos vamos a ayudar con el alicate. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar un poquito del tejido. Ahí. Listo. Y vamos a bordar a través de la cadena, por debajo. Ahí. Vamos a engrosar un poquito. No vamos a apretar mucho. Y listo. Sacamos el hilo por aquí arriba. Ahora vamos a hacer el bordado en color blanco y lo vamos a hacer con mechilla de color blanco. Doble hebra. Vamos a sacar al mismo nivel del que está el color café. Haremos punto cadena igual. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el color café. ¿Listo? Sacamos el hilo blanco aquí, a la parte de arriba. Y vamos a repasar por debajo de la cadena, así. ¿Listo? Y listo. Ahora sacamos este hilo igual por la parte de arriba. ¿Listo? Ya tenemos. Ahora vamos a hacer la parte negra. Vamos a bordar la parte negra de la cara y lo vamos a hacer con hilo de costura y doble hebra. Seguimos con la aguja delgada. Vamos a sacar el hilo a este nivel y haremos punto cadena.
Ahora nos vamos un punto más. Ahí. Ahí. Ahora nos vamos ahí, una vuelta hacia arriba, así. Y esto aquí. Y nos vamos al inicio, donde hemos empezado. Ahí. Ahí. Lo que vamos a hacer ahora es bordar a través de la cadena para engrosar un poquito más y para que se vea mejor. Aquí en las pestañitas lo repasamos. Y a este otro igual. Listo. Y sacamos por arriba. ¿Listo? Así nos tiene que salir. Ya está. Cortamos. Listo. Ahora vamos a poner la ceja. Las cejas lo vamos a hacer con hilo grueso con el que hemos hecho el cabello. Y vamos a hacer en 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Inclinado con una vuelta. Listo. Eso sería la ceja. Ya está. Ahora vamos a hacer la nariz. Antes de bordar la nariz, lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo nuestro relleno. La nariz lo vamos a hacer una vuelta hacia abajo del ojo y en 2 puntos. Ahí. Vamos a hacer 4 pasadas. 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahí. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es bordar a través de esto, pasar por debajo y vamos a hacer igual 4 pasadas. 1, 2, 3, 4. Haremos uno más y 5. Ahí. ¿Listo? Ahora este hilo sacamos por arriba. Seguimos empujando el relleno hacia abajo. Ahí, listo. Ahora, si quieren, lo pueden dejar así o si quieren, le ponen boquita. La boca lo vamos a bordar con esta mechilla de rosa intenso. Ustedes pueden poner el color que quieran. Lo voy a bordar con una sola hebra y lo vamos a hacer de la nariz 1, 2, 2 vueltas hacia abajo y en 3 puntos bajos, ahí. Así lo vamos a hacer. Ahí. No vamos a jalar, lo hacemos con cuidado.
y sacamos el hilo por aquí. Listo. Arreglamos un poquito y ahora lo que vamos a hacer es pasar a través de este hilo agarrando un poquito del tejido y vamos a formar la boquita poco a poco. Ahí. Es así. Otra vez sacamos a este otro lado. Listo. Y vamos a repasar, pero sin agarrar ya el tejido. Pasamos por debajo del hilo para engrosar un poquito más. Listo. Y listo. Sacamos por la parte de arriba. Listo. Ya tenemos la boca. Ahora, con este hilo de costura, hilo delgado, vamos a hacer con doble hebra, vamos a hundir los ojos. Un poquito para definir mejor. Lo sacamos a esta parte del hilo y nos vamos un puntito hacia aquí. Ahora este otro lado, así, empezamos a jalar. Y sacamos por aquí arriba. Estos dos hilos vamos a hacer 2 nudos. Listo. Cortamos. Ya está. Ahora vamos a definir la cara y para eso utilizamos el hilo con el que hemos tejido el amigurumi y una aguja. Sacamos aquí a un lado del cuello. Ahí nos ayudamos con el alicate. Listo. Y vamos a insertar una vuelta hacia este lado ya. Sacamos. Ahora lo que vamos a hacer es jalar para que se hunda un poco y hacer un nudo. 1 y 2. Listo. Haremos otra vez lo mismo. Ahora vamos a sacar aquí al medio. Volvemos a sacar por aquí en el siguiente punto y sacamos por aquí arriba. Hacemos 2 nudos con el hilo con el que hemos empezado. Jalamos para que se hunda ahí. Ahora vamos a hacer el último, sacamos a este otro lado. Ahí. Igual volvemos a meter en el siguiente punto y sacamos por aquí arriba. ¿Listo? Ahí.
y jalamos. Haremos 2 nudos jalando para que se hunda. 1 y 2. Listo. Todos estos hilos ahora lo que vamos a hacer es hacer 2 nudos. 1 y 2. Listo. Cortamos y metemos el excedente. Ahora vamos a rellenar un poco más si es que hace falta relleno. Ahí rellenamos. Cerramos. Aseguramos bien para que no se deshaga. Ya está. Cortamos. Haremos la oreja. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos y no vamos a cerrar el punto. Lo que vamos a hacer es dar la vuelta, hacer una cadena y vamos a hacer aumento en todos los puntos. Esta sería la vuelta 2. Nos van a quedar 10 puntos bajos. Giramos y vamos a hacer la vuelta 3. Vamos a hacer puntos deslizados en todos los puntos. Son 10 puntos deslizados. Y esta es la última vuelta. Listo. Dejamos hilo para coser. Y las orejitas lo vamos a poner contando desde aquí. 1, 2, 3, 4. En 4 vueltas vamos a poner 1, 2, 3, 4. Ahí. Sacamos. Y no lo vamos a poner recto, lo vamos a poner un poco dobladito. Así. Empezamos a coser. Y listo, sacamos. Igual vamos a sacar este otro hilo. Listo. Sacamos aquí. Lo que vamos a hacer son 2 nudos. 1 y 2. Metemos la aguja por el mismo lugar. Listo. Cortamos. Este excedente lo metemos. Ya está. Ya tenemos las orejitas puestas. Ahora vamos a poner el cabello. Y lo vamos a poner ahí. El cerquillo lo vamos a poner aquí arriba a la mitad. Y esta parte que hicimos, esta línea, tiene que ir igual a la mitad. Acomodamos bien. Listo. Y ponemos alfileres para que no se mueva. Entre esta ceja y el cabello tiene que haber 10 vueltas de diferencia. Y empezamos a coser el cabello.
así. Una vez puesto el cabello, lo que vamos a hacer es acomodar bien y vamos a cortar el cerquillo. Ahora, para que no se mueva el cerquillo, lo que vamos a hacer es poner un poquito de pegamento, pero no hasta abajo, solo en esta parte. Esparcimos un poquito. Ahora, si quieren, pueden cortarlo un poco más. Depende ya al gusto de cada persona si quieren cortarlo un poquito más o si lo dejan ahí. Y ya estoy viendo con cuál le quedaría mejor. Y seguimos cortando un poquito más. Lo que queremos es que se vean un poco las cejas. Y ahora vamos a cortar la cabellera de aquí atrás. Si no quieren gastar mucho hilo, pueden hacer en esta parte, en la parte de aquí abajo, pueden hacer los mechones de 20 centímetros. Y también en la penúltima fila, o sea, en este. Este igual pueden hacer de 20 en esta parte, solo en esta parte. Y así no gastan mucho. El cabello lo vamos a cortar de acuerdo al gusto de cada persona. Yo no lo quiero tan largo, lo voy a cortar de aquí. Entonces empezamos a cortar. Y si ustedes quieren largo, entonces lo dejan largo. Más o menos ahí yo quiero el cabello. Yo lo corté de este tamaño el cabello, ahí, y depende de cada uno el tamaño que quiere. Hasta aquí haremos la segunda parte del tutorial de la muñequita Irina. Nos vemos en la tercera parte. Gracias por ver mis videos. Adiós.